Hemos terminado estudiando la vida de Sansón, es el último juez. Y ahora en los siguientes capítulos estamos regresando al principio que hubieron jueces. Estamos adelantándonos unos 150, unos 200 años antes. Y ahí es donde encontramos a la familia de Micaías. Es en la transición entre que Josué entrega la tierra y existe el primer juez. Comenzamos leyendo Jueces capítulo 17, versículo 1 y 2. La palabra de Dios dice: en la región montañosa de Efraín había un hombre llamado Micaías, quien le dijo a su madre: con respecto a los 1100 monedas de plata que te robaron y sobre los cuales te oí pronunciar una maldición, yo tengo esa plata, yo te la robé. Su madre le dijo: que el Señor te bendiga, hijo mío. Entonces tenemos aquí un hijo que le roba bastante dinero a su mamá. Y la mamá no sabe quién lo robó y ella dice: maldito el que me robó el dinero. El otro se la estuvo pensando y dijo: me cayó una maldición. Entonces va y le dice a la mamá: mamá, ese dinero que desapareció y que te robaron, pues adivina qué fui yo. Y entonces la mamá, cuando le dice eso, ¿qué cree? ¿Lo regañó a Junior? Bendito seas tú, mi hijo. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio capítulo 27, versículo 16: maldito sea quien deshonre o a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén. Pero esta mamá llama a su hijo bendito. ¿Y cuántas familias conoce usted que los hijos deshonran a los padres y que la mamá o que el papá dicen: viera lo bueno que es mi hijo, mira lo bueno que es mi hija? Usted no sabe en el ministerio cuántas personas se me han acercado y me han dicho: mire, mi hijo está tan cambiado y ahora se porta tan bien. Yo me tengo que sobar los ojos bien duros para ver si estoy ciego, me está dando glaucoma o cataratas, porque lo que yo estoy viendo sigue siendo un muchacho que no va a la escuela, que no trabaja, que te roba dinero, que llega borracho y que te falta respeto. Pero porque ahora va y viene a la iglesia y se pasa todo el tiempo en la iglesia jugando videojuegos y en chat, cree la mamá que ahora está cambiado. Aquí tenemos un caso de una mamá que está ciega ante la maldad de sus hijos. En Jueces capítulo 17, versículos 3 y 4, cuando Micaías le devolvió a su madre los 1100 monedas de plata, ella dijo: solemnemente consagro mi plata al Señor para que mi hijo haga una imagen tallada y un ídolo de fundición. Ahora pues te la devuelvo. Cuando él le devolvió la plata a su madre, ella tomó 200 monedas de plata, y luego la Biblia sigue diciendo: y hizo el ídolo. Ese es el tipo de papá o mamá que dice: mi hijo, qué bueno que has cambiado, y sigue malcriado. Y mi hijo, ya no bebas tanto, y mi hijo esto, y mi hija lo otro. ¿Y qué cree que hacen cada fin de semana? Desembolsan dinero para que el muchacho, para que la muchacha siga yendo a la fiesta y siga cometiendo la maldad. Y sabe que en la Biblia dice que cuando alguien roba, en Levíticos capítulo 6, versículos 5 y 6, que cualquier persona que roba y le llegaran a encontrar ese dinero, ¿saben qué tenía que hacer esa persona? No solamente devolver ese dinero, sino devolver también un interés sobre ese dinero que se robó, que era del 20%. Entonces, ¿qué pasa con aquellos hijos que le están robando a papá y mamá? No es para que usted los contemple, es para ellos ganarse de ustedes otra vez la confianza de que se merecen esos privilegios que usted ahora le está dando. Pero ¿por qué no pasa esto en muchos hogares? Porque hay idolatría dentro de ese hogar. ¿Y a quién cree usted que idolatra? El cristiano, la cristiana, que tiene un hijo que se porta mal, pero que anda viviendo diciéndole a la gente que su hijo, que su hija es un buen hijo. Hay idolatría dentro de ese hogar. Y mire qué hace el muchacho. En Jueces capítulo 17, versículo 5, Micaías entonces hace ese ídolo y luego hace un santuario y hace un efod y algunos ídolos domésticos, o sea que ídolos de la región. Y consagró a uno de sus hijos como sacerdote. Entonces usted forma mal a sus hijos, ¿y qué cree que sus hijos van a hacer cuando ellos tengan hijos? Van a hacerlo también de la manera equivocada. Y aquí tenemos la raíz de un centro de idolatría. ¿Y qué nos dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 29, versículo 18? Asegúrense que ningún hombre, de ninguna mujer, ningún clan ni tribu entre ustedes
Aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios para ir a adorar a los dioses de esas naciones. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. Aquí Micaías está comenzando a apartar al pueblo de Dios, haciendo este centro de idolatría. Pero comenzó con una mamá que no supo llamarle la atención a su hijo. Y hoy en día, las personas que están en el poder, en el gobierno, en las escuelas, incluso en las iglesias, que han crecido con padres que nunca les llamaron la atención, ¿qué tipo de leyes, qué tipo de enseñanzas cree usted que le están queriendo meter a la sociedad? Que el niño tiene el control, de que no se puede regañar al niño porque se va a dañar su autoestima, de que no se le puede pegar al niño porque eso es abuso. Y tal como esa sociedad es, entonces nuestro mundo hoy está al revés, donde no es papá y mamá los que gobiernan los hogares, sino que son los hijos que están gobernando los hogares, y hay toda una sociedad donde dice mamá y papá, tú no importas, lo que importa es lo que tu hijo o lo que tu hija quiera. Y vamos a ver qué pasa en una sociedad así. Luego Micaías hace su santuario y anda por ahí un joven levita de Belén de Judá. Era forastero. Salió de aquella ciudad en busca de algún otro lugar donde vivir. En el curso de su viaje llegó a la casa de Micaías en la región montañosa de Efraín. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaías. Soy levita de Belén de Judá, contestó él. Yo estoy buscando un lugar donde vivir. Y mire lo que Micaías le propone. Dice, vive conmigo, le propuso Micaías, y sé mi padre y sacerdote. Y yo te daré 10 monedas de plata al año, además de ropa y comida. Y el joven levita acepta esa invitación. La Biblia no dice exactamente qué edad tenía este joven levita, pero ¿sabía usted que en el libro de Números hay una regla de la edad que debían de tener los levitas para servir? Y aquí está en Números capítulo 4, versículo 3. La edad de 30 años arriba hasta 50 años. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Así que es de la edad de 30 a los 50 años. La Biblia dice que era un joven. Y los jóvenes pueden tener mucho conocimiento, pero muchas veces no tienen la experiencia o la madurez para pararse a un Micaías y decirle, estás mal, yo jamás voy a ser tu sacerdote. ¿A qué edad comenzó Jesús su ministerio? Jesús lo comenzó a los 30 años. ¿Por qué? Para guardar y respetar la ley, de que no tenía que ser uno demasiado joven, sino que tiene que uno esperar hasta cierta edad para comenzar a ejercer el ministerio. Y me da tristeza que sale un niño predicador, el niño predicando y papá y mamá en la silla sentados. Es al revés, son los padres que le enseñan a los hijos, no son los hijos que le enseñan a los padres. Y esta sociedad está al revés en todas las áreas, incluyendo en el área ministerial. Entonces este levita acepta a quedarse a vivir ahí con Micaías, y estamos ahora en el versículo 11 y 12 de Jueces capítulo 17. El joven levita aceptó quedarse a vivir con él, y fue para Micaías como uno de sus hijos. Entonces una contradicción aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque este era el sacerdote y decía que era el padre, ¿quién era el que tenía el control ahí? Era Micaías, era el que le pagaba. Y está usando a este joven simplemente para dar legitimidad a su mala conducta. Entonces se ve mejor de que un levita sea su sacerdote que su propio hijo. Pero muchos son como este levita, que hacen lo que la congregación quiere y venden su alma y su ministerio por simplemente 10 monedas de plata al año. Entonces luego Micaías invistió a levita, o sea que le dijo, ahora tú eres un sacerdote para nosotros. Hizo una ceremonia, no le correspondía a él hacer esto, solamente un levita podía investir a otro levita. Y así que el joven se convirtió en sacerdote y vivió en su casa. Y Micaías dijo, ahora sé que el Señor me hará prosperar porque tengo un levita como sacerdote. Pero ¿de qué sirve tener un líder que está predicando un evangelio falso? Eso no es una bendición, esto es una maldición. Y la Biblia lo dice en Deuteronomio capítulo 27, versículo 15. Maldito sea quien haga un ídolo, ya sea tallado en madera
o fundido en metal y lo ponga en un lugar secreto. Es creación de las manos de un artífice y por lo tanto es detestable al Señor. Esto que está pasando en el hogar de Micaías es algo detestable al Señor. Seguimos en Jueces capítulo 18, pasamos al siguiente capítulo. Y como es una maldición, ¿qué es lo que va a venir? No va a venir algo bueno, va a venir algo malo. Y los malvados se están acercando a la casa de Micaías. En Jueces capítulo 18, versículo 1, la Biblia nos dice que en aquella época no había rey de Israel. Otra vez, no hay juez, no hay rey, ya murió Josué, no se ha levantado otro líder, cada quien está haciendo lo que se le da la gana. Entonces, la tribu de Dan andaba buscando un territorio propio donde establecerse, porque hasta ese momento no había recibido la parte que le correspondía entre los hijos de Israel. Cuando repartieron la tierra, lo hicieron por etapas. A cada tribu le tocaba una etapa y la repartían. Pero aquí la Biblia le está diciendo que habían ciertas personas que no habían recibido aún su tierra. Pero si usted va a Jueces capítulo 19, del 40 al 48, la mayoría de la tribu de Dan ya había recibido su porción de la tierra. Pero habían otros que eran cobardes, que le habían dado la tierra y que no habían ido a luchar a quitar a los cananeos. Y otros porque no estaban conformes y querían más. Entonces, ¿qué fueron a hacer? Andaban buscando a quien le quitaban tierra de lo mismo pueblo de Israel. Eran ladrones. Entonces, estos ladrones, esta gente que quería robar tierra, se está acercando a la casa del hombre que cree que está bendecido, pero en verdad se acerca la maldición. Entonces, estos hombres están en busca de tierra, están buscando a ver a quién le van a robar y mandan a 5 espías. Y estos 5 espías llegan a la casa de donde está Micaías. Y dice la palabra de Dios que ellos se encuentran con este joven levita y lo reconocen. ¿Cómo va usted a reconocer a alguien? Bueno, porque esa persona en algún momento compartió con usted. Entonces este levita en algún momento andaba con estos malvados. Y ahora lo reconocen. Y mire qué le dice. Dice, ¿qué haces en este lugar? ¿Qué buscas aquí? Y el joven le contó lo que Micaías había hecho por él. Y dijo, me ha contratado y soy su sacerdote. Le dijeron, te rogamos que consultes al Señor, a Dios, para que sepamos si vamos a tener éxito en nuestro viaje. Y el sacerdote le respondió, vayan en paz. Su viaje tiene la aprobación del Señor. ¿Qué es lo que estas personas querían? Robar tierra. ¿Qué es lo que este levita estaba haciendo? Estaba haciendo un culto a otros dioses y estaba llevando al pueblo de Israel a que cometiera pecado de idolatría. Y estos hombres le preguntan, dinos cómo nos va a ir. Y el otro, sin orar, sin pensarlo 2 veces, le dice, les va a ir bien. ¿Cómo que les va a ir bien? Andan robando tierra. Vamos a la Biblia, Deuteronomio capítulo 3, versículo 1 y 3. Cuando en medio de ti se aparezca algún profeta o visionario, y esa persona hace prodigios o señales milagrosas, el que estaba ciego ahora puede ver, el que estaba sordo ahora puede oír, hay milagros. Si esa señal o prodigio se cumple y te dice, vayamos a rendir cultos a otros dioses o dioses que no has conocido, en otras palabras, hacen esos milagros y luego te dan una doctrina que pervierte la palabra de Dios, y esto está pasando, no prestes atención a las palabras de ese profeta o ese visionario. Dice, el Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Si tú amas a Dios, vas a amar su doctrina, vas a amar sus mandamientos. Pero si tú no lo amas, vas a andar buscando a cualquier persona, a cualquier perdido, para que te diga lo que tú quieres oír. Cuando estos hombres oyen esta palabra que le da a este levita, se alegran porque les va a ir bien. Ahora ellos regresaron, los 5 espías traen a 600 hombres de la tribu de Dan, están en la casa de Micaías y le están robando todo. Y el levita les dice, ¿qué están haciendo aquí? Y ellos le dicen, cállate, guarda silencio.
No digas ni una sola palabra, ven con nosotros y serás nuestro padre y sacerdote. Le hacen una mejor oferta que la que le había dado Micaías. ¿No crees que es mejor que seas sacerdote de toda una tribu que el de una familia de un solo hombre? El sacerdote, ¿qué hizo? Lo reprendió, se alegró, tomó el efod, los dioses domésticos y la imagen tallada y se fue con esa gente. He ahí el padre espiritual de Micaías. El que él contrató le robó todo. Y cuando tú no tienes cuidado, ¿quién es tu pastor? ¿Quién es tu líder? ¿Quién es tu maestro? Te va a robar todo. Y puede ser que te diga, tú eres mi hijo espiritual y yo soy tu padre espiritual. Y yo te voy a decir a ti, mijito, y tú me vas a decir a mí, papi. Y entonces tu papi va a estar contigo hasta que te saque todo. Y cuando te le den una mejor oferta al papi, ¿qué cree que va a ser el papi? Adiós, mijo, te quedaste huérfano, porque ahora tengo otros hijos que me van a pagar mejor plata. Jesús sabía esto y por eso nos manda en Mateo capítulo 23, versículo 9, no llamen padre a nadie en la tierra. ¿Qué es eso de padre espiritual? Eso no es para un creyente, eso es para un idólatra, es para una persona que no está siguiendo la palabra de Dios. ¿Qué dice? No llames a nadie padre en la tierra porque ustedes tienen un solo padre. ¿Y en dónde está tu padre? Está en el cielo, y ese sí no te va a fallar. Ese sí no se va a ir con otro porque le van a dar más dinero. A este sí no se puede sobornar. Ese no te va a robar. Ese no te va a llevar por el mal camino. Aunque no te guste, te va a enderezar y te va a corregir. Y siempre, si tú le permites, será un padre para ti. Pero se le fue el padre a Micaías. Y vamos a ver qué sigue. Al que robó, ahora le robaron. Aquí está la historia. Micaías lo sigue a estas personas. Entonces los hombres le dicen a Micaías, ¡hey! ¿Por qué nos está siguiendo? Y Micaías le responde, se llevaron mis dioses que yo mismo hice. ¿Quién los hizo? Él mismo hizo sus propios dioses. Y también se llevaron a mi sacerdote. ¿Qué más me queda? Y todavía se atreven a preguntarme qué sucede. Los danitas le respondieron, no nos levantes la voz, no sea que alguno de nuestros pierdan la cabeza y los ataquen a ustedes y tu familia pierda la vida. Así los danitas siguieron su camino. Micaías, viendo que eran demasiado fuertes para él, se dio la vuelta y regresó a su casa. Se quedó sin el sacerdote, sin la plata y sin los ídolos. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice, no se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y aquí este hombre está cosechando lo que sembró. Y cuando llegamos al final de Jueces capítulo 18, se adueñaron de lo que había hecho Micaías y también de su sacerdote y se marcharon contra Lais, un pueblo tranquilo y confiado. Y mataron a sus habitantes a filo de espada y quemaron la ciudad. Mire con quién anda ahora el levita. Anda con los que matan y con los que queman. No hubo nadie que les librara porque vivían lejos de Sidón y no se relacionaban con nadie. La ciudad estaba situada en el valle cercano a Bet-Rehob. Después los mismos danitas reconstruyeron la ciudad y se establecieron ahí. Y llamaron Dan en honor a su antepasado del mismo nombre. Ahí eligieron para sí la imagen tallada y Jonatán, el hijo de Gersón y nieto de Moisés. Y por primera vez conocemos la identidad de este joven levita. Esto es un gran escándalo. Imagínese usted que el predicador más famoso, que guardó una sana doctrina y que hizo milagros y que Dios lo bendijo, y que ahora el nieto sea el jefe de un clan idólatra. Y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan. Mire hasta qué tiempo, hasta el tiempo del exilio.
Instalaron la imagen tallada que había hecho Micaías y ahí quedó todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Este lugar de Dan se volvió el centro de idolatría de Israel. ¿Sabe por cuántos años? Por 650 años. Por una madre que idolatró a su hijo, con un levita que no predicó una sana doctrina y con una tribu malvada que no seguía los preceptos de Dios. Y estos se combinaron para que ahí Satanás tuviera un altar. Y por 650 años quemaban a sus hijos vivos, a sus hijas, sacrificándoles a los dioses cananeos. Y no fue hasta el segundo libro de Reyes, capítulo 17, cuando Asiria conquistó al pueblo de Israel y los llevó cautivos, que finalmente pararon los sacrificios y la adoración a estos dioses falsos. Y tengo 3 preguntas. ¿Está tu vida o tu hogar al revés? Segunda pregunta, ¿estás sirviendo a Dios a tu manera o a la manera de Dios? Y por último, ¿cuál va a ser el resultado o la cosecha de lo que hoy estás sembrando en tu hogar? Si tú sigues dando aleluya y amén a todo tipo de perversión y no te paras firme, ¿qué cosecha vas a sacar de lo que hoy estás sembrando? Yo te motivo a que tú busques a Dios de todo corazón, de que lo sigas a Él, de que Él sea tu Padre Celestial, de que no importa lo que el hombre enseñe, sigue lo que el Maestro y lo que tu Padre Celestial enseñó, para que te vaya bien, no solamente en esta generación, sino en las futuras generaciones.